Bueno, pues bienvenidos a los hermanos, a las hermanas que nos acompañan en esta tarde, o en esta mañana, perdón. Y bueno, pues es un privilegio poder compartir con todos vosotros la palabra del Señor. También si hubiese algún amigo que nos acompaña, pues sepa que es bienvenido. Y deseamos que este tiempo de la palabra o con la palabra pueda ser una bendición para todos nosotros, para todos los presentes. Les invito a leer, antes de tener la oración, en Marcos capítulo 14, vamos a leer del verso 43 en adelante. Marcos 14, verso 43. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar al Señor. Señor, estamos tremendamente agradecidos, Señor, por el descanso y también por la oportunidad de congregarnos en este lugar. Señor, hemos venido en obediencia a tu mandato para hacer memoria de ti y de la obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Estamos aquí, Señor, con el deseo de indagar en tu palabra, de conocer más tu persona y al Señor Jesucristo, Salvador de nuestras vidas. Rogamos, Señor, que conforme a tu presencia tú te hagas manifiesto, o conforme a tu promesa tú te hagas manifiesto en medio de nosotros. Señor, que tú puedas hablar con libertad a tu pueblo, transformarnos con tu palabra, y que nuestros corazones, Señor, puedan estar rendidos delante de ti en una verdadera adoración. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, volvemos otra vez a nuestro relato acerca del arresto del Señor Jesucristo y empezamos recordando algo que sucede. A ver, no va por... Vale. Bueno, y recordamos algo importante, ¿vale? Aquella noche, después que hubo comido la Pascua, y antes de comenzar el camino hacia lo que sería el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y además les dijo también a los discípulos: las ovejas serán dispersadas. Se lo dijo antes de que sucediera. Y el versículo 50, cuando sucede o después del arresto de Jesús, termina con estas palabras: todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos huyeron. Y ahora, como colorario, como punto final, como muestra de lo que ha dicho, ahora Marcos añade lo que se suele llamar un relato inédito, porque no está en otro sitio, no está en otros evangelios. Y para cerrar toda esta escena, pues Marcos habla acerca de la huida de un joven cuya presencia nadie había visto, o sea, había pasado desapercibido. Entonces habla como también
también este joven huye de aquel lugar. A ver, en un primer momento la intención era pasar de puntillas por estos versículos, ¿vale? Tratarlo como algo anecdótico, algo relevante para Marcos, pero poco más. Sin embargo, también tengo que confesar que, animado por las palabras de un hermano, pues dije, pues hay que tratarlo, hay que entrar en ello. Y realmente hay dos buenas razones para no pasar por alto un texto como este. Como le decía a alguien en estos días, si está aquí es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió es porque tiene un propósito. Por lo tanto, aunque el texto nos resulte desconcertante, pues hay que abordarlo y tratar de ver qué nos puede aportar a nuestras vidas. Y por otro lado, otra buena razón para abordar el texto es evitar interpretaciones extrañas, que de alguna manera estemos en sobreaviso para que, usando versículos como estos, no nos quieran introducir verdaderas barbaridades o verdaderas blasfemias o incluso herejías. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Miren, hay un comentarista bíblico que, en base a estas palabras o a esta escena del joven que huye, escribe: los que decían estar en posesión de un conocimiento especial en aquella época, desde el principio del cristianismo, aquellos que no se conformaban con lo escrito o con lo enseñado, sino querían una revelación más especial, diferenciarse del resto, solían explotar como fuentes de revelación los personajes menos relevantes de los evangelios. A menos conocimiento sobre ellos, más libertad creativa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues desde el principio del cristianismo hubieron herejías, hubieron personas que intentaron pues introducir dentro de las iglesias pues prácticas tomadas del paganismo de Oriente o tomadas de la filosofía griega o tomadas del judaísmo y crear una visión del cristianismo a su manera. Pero ¿cómo introducir eso dentro de las congregaciones? Bueno, pues se tomaban ciertos pasajes que llamaban la atención, algún personaje que apenas era nombrado en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, y a partir de ahí se creaba un relato de ficción. El Evangelio según Pepito, el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de no sé quién, el escrito secreto de no sé cuánto. Bueno, pues este texto no ha escapado de esa tentación. Y entonces hay quienes han añadido, en base a esta escena, pues han añadido su historia y han creado pues costumbre o han intentado introducir costumbre o justificar costumbre o alguna práctica verdaderamente aberrante. Por eso dice aquí que a menos conocimiento sobre ellos, sobre estas personas que aparecen o personajes que aparecen sueltos, dice mayor libertad creativa. Se sienten con libertad pues para imaginar y escribir. Y siempre hay hermanos o personas incautas que lo tragan y que lo asimilan y tratan de, no sé, de darle una importancia por encima de lo que ya está revelado y está fuera o debería de estar fuera de toda conjetura o de toda duda. Bueno, pues dicho esto, vamos ahora a lo que sería hacer un examen del relato. Versículos 51 y 52. Dice, pero cierto joven le seguía a Jesús, ¿vale? Después de que todos huyeron, que Jesús había sido arrestado, dice que cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El texto dice que cierto joven, ¿vale? De manera deliberada, Marcos no nos dice cómo se llama ni quién es, simplemente dice cierto joven. Y dice eso, solamente que se trata de un joven.
Claro, yo siempre no sé por qué he tenido la idea de que se trataba de un adolescente, de un jovencito de 14 años, de 15 años, de 16, una cosa así. Pero claro, ya cuando te paras un poquito más y investigas, pues la palabra que utiliza en griego generalmente se utilizaba para hablar de personas que estaban en la horquilla de los 21 a los 28 años, ¿vale? Entre 21 y 28 años. Después, la edad se puede estirar más, se puede jugar un poquito con la edad. Por ejemplo, leía que a un hombre que, por ejemplo, estaba en el ejército y todavía estaba en su plenitud de fuerza, aunque tuviese 30 y tantos años, cerca de 40, se le llamaba un joven. ¿Por qué? Pues porque estaba en la plenitud de su fuerza. Entonces era como un halago. A una persona que se le iban pasando los años, que no se había casado, que no había adquirido ciertas responsabilidades de las que se esperaban de un hombre, ya con 30, casi con 40 años, pues se le llamaba un joven. Pero claro, ya era en un sentido negativo, ¿verdad? Entonces, estas cosas de las edades pues son un poquito elásticas, ¿verdad? Hay que entenderlas dentro de su contexto. Pero sí, en este caso parece que no hay ninguna duda, tenía que ser un joven posiblemente de 21, 22, 24 años. Una persona que está en la flor de la vida, en su entereza, por lo menos en lo que es el aspecto físico. Y se dice de este joven que le seguía. Y claro, ya empezamos con una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Pues porque seguir, el verbo seguir, se puede tomar en un sentido literal o en un sentido figurado. Si lo tomamos en sentido literal, pues significa sencillamente eso, que iba detrás de, ¿vale? Eso es la idea normal de la palabra seguir. Pero también en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, en este caso, el verbo seguir se utiliza para hablar del discipulado. Porque ¿qué es el discipulado sino seguir, un seguimiento de la persona del Señor Jesucristo? Y leía un dato que decía que de todas las veces que aparece el verbo seguir en el Evangelio de Marcos, pues unas 11 o 12 veces se refieren al discipulado y 5 veces se refieren al seguir físico. Y claro, entonces ya algunos ya empiezan a preguntarse, ¿en qué sentido le seguía? ¿Estamos delante de un discípulo? ¿Era otro discípulo más aparte de los 12? Estuvo presente en la cena, estuvo presente en Getsemaní, era un discípulo, pero es que nadie lo vio. Había un tercer testigo de todo aquello. Bueno, con independencia de que este hombre pudiera o no pudiera ser un discípulo, en el sentido de que fuese un seguidor o un admirador de la persona de Jesucristo, lo que sí parece lógico o parece más aceptable es que este seguir aquí está empleado en sentido literal, ¿vale? Era una persona que literalmente estaba siguiendo a Jesús, siguiendo al grupo, pero específicamente su deseo tenía que ver con seguir a Jesús, con saber lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. Después llegamos a la siguiente frase. Y dice que estaba cubierto el cuerpo con una sábana. Cubrir significa vestirse o cubrir significa envolver, ¿vale? El verbo que se utiliza aquí. Entonces, según el contexto, lo puedes traducir vestirse o lo puedes traducir envolverse en algo, ¿vale? Ponerse algo por encima, cubriendo el cuerpo. Y literalmente el texto dice un hombre, un joven que estaba cubierto con una sábana sobre desnudo. Claro, la palabra cuerpo no aparece, pero se sobreentiende que tiene que ser así, ¿vale? Entonces se complementa, sobre su cuerpo desnudo, ¿vale? Entonces, eso es un énfasis que hay en el relato, ¿vale? Que estaba sobre su cuerpo desnudo. Aquí hay algunos datos interesantes, ¿vale? Estamos intentando conocer el relato. La palabra que se dice aquí por sábana es sindón, ¿vale? Y ustedes se fían de mí, como yo me fío de donde lo leí, ¿vale? Y significa una tela de lino fino, ¿vale? Una tela de lino fino, un material
caro o escaso, o por lo menos un material de cierta calidad, una tela de lino fino. Lo mismo puede servir para describir una túnica interior, lo que digamos un camisón, que se podía poner una persona para acostarse, para dormir, que lo mismo podría describir una sábana, un lienzo, simplemente algo con el cual te tapabas cuando estabas durmiendo. Pero claro, ya eso nos da un detalle interesante. ¿Quiénes podían utilizar un camisón o una túnica de dormir, una prenda específica para dormir, o taparse con una sábana en aquella época? Bueno, pues en aquella época eso era signo de tener un estatus social pues más o menos acomodado. Solamente la gente con un cierto nivel económico pues podía hacer esos esfuerzos para tener una ropa específica para dormir o una cama que se cubría con una sábana. El resto se cubría con la capa, o dormía con la ropa interior, o dormía con el vestido, en fin, era lo normal en aquella época. Así que estamos pensando en una persona que tenía una cierta posición social. Claro, si esto es así, es difícil pensar que esta persona que sigue a Jesús o que estaba allí fuese, por ejemplo, el guardián de la finca y que tuviese allí una sábana para dormir o un camisón para dormir. Es difícil pensar en un peregrino que estaba en el camino y que vio lo que pasaba, porque posiblemente el peregrino no se quitaba su ropa para quedarse o sacar un camisón de dormir o una sábana para dormir en medio del campo. Entonces tiene que ser pues posiblemente una persona que pertenecía a una familia ciertamente acomodada o medio acomodada como mínimo de Jerusalén, que era el lugar más cercano al huerto de Getsemaní. ¿Qué también nos dice esto? Bueno, pues el hecho de que estaba con una tela fina, vestido sobre su cuerpo, solamente eso, pues indica que fue algo inesperado, ¿vale? Fue algo que sobrevino, fue algo que sucedió de repente, que no hubo tiempo para otra cosa. Así que lo que más probable, lo que se supone, es que ese grupo que quería arrestar a Jesús llegaron a cierto lugar, posiblemente el lugar donde se había celebrado la Pascua. Allí este joven, con todo ese ruido, se despierta, se da cuenta evidentemente de lo que está pasando, de a quién están buscando, y sale pues sin pensarlo, sale rápidamente, echa mano de lo primero que tiene y sale a la calle detrás de estas personas, o si se había enterado a dónde iban a ir, tratando de adelantarlos para ir al lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Fue algo, como acabamos de decir, inesperado, algo que ocurre de repente, sin tiempo. Por eso coges lo primero que tienes y sales corriendo a la calle. Ahora, y ya esto es un poquito o entrando más en el terreno de la especulación, ¿qué le motivó a este joven a dejar la seguridad de la casa? ¿Qué le motivó a dejar la seguridad de su habitación? ¿Solamente fue curiosidad ver lo que estaba pasando? No lo sé con certeza, pero estoy seguro de que en Jerusalén, en aquella época, si no había enredadas todas las noches, pues era fácil de que con cierta frecuencia hubiese enredadas y algo parecido pasase en algún lugar de la ciudad. Si pasa hoy en día, pues también es lógico pensar que pasaba en aquel lugar y en aquellas circunstancias. Así que no parece que lo que le motiva a dejar la seguridad de la habitación, a arriesgarse y a salir de aquel lugar fuera simplemente curiosidad. Tenía una motivación bien fuerte. ¿Cuál era esa motivación? Bueno, pues como mínimo a nivel personal era una persona que tenía aprecio hacia el Señor Jesucristo. ¿Podemos llamarlo discípulo? Bueno, él no había seguido al Señor Jesucristo, no había estado en Galilea, no había estado en Perea, vivía en Jerusalén, escuchaba al Señor Jesucristo cuando iba a Jerusalén, y esto es verdad que ya estamos indagando un poquito, pero era
una persona que como mínimo tenía admiración por la persona de Jesús, apreciaba a Jesús, si no, no sale, no deja la seguridad de la habitación para arriesgarse en medio de la noche. Bueno, pues cierto joven le seguía cubierto con una sábana y ahora dice, dale un momento, Polo. Y le prendieron. Es decir, después que todos los discípulos hubiesen abandonado al Señor Jesucristo, él lo vio con sus ojos, vio cómo Judas le besó, posiblemente vio cómo Pedro sacó la espada, vio cómo todos salieron huyendo, cómo todos se fueron, él se quedó. Por lo tanto, podemos decir que él llegó más lejos que el resto de los discípulos. ¿Vale? Él llegó más lejos. Él se quedó en aquel lugar. Vio cómo se llevaban a Jesús, no sabemos en qué momento, siguiendo a Jesús o siguiendo a la comitiva, los soldados o los presentes se dan cuenta de que hay una tercera persona y entonces es el momento en que prenden a este joven. Así que se puede decir que por un momento él tiene la misma experiencia que Jesús. Él, igual que a Jesús, también lo han prendido. Y casi podríamos pensar qué privilegio, ¿verdad? Tener la misma suerte o tener el mismo destino que el propio Señor Jesucristo. Pero ¿cómo continúa el relato? Bueno, pues el relato dice que mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es decir, que esta identificación con el Señor Jesucristo duró lo que dura un suspiro. Fue algo verdaderamente fugaz. Cuando él ve cómo los guardias ponen su mano sobre su cuerpo, le agarran por el hombro, le agarran por el brazo o por lo que quiera que sea, aquel joven decidido de repente entra en pánico, se zafa de la ropa, deja la ropa, como en el caso de José, en las manos de los guardias y sin importarle pues su desnudez, lo más importante era salvar la vida, o por lo menos él creía, sale corriendo y se va de aquel lugar. Huye desnudo. Aunque sí es cierto que él aguantó más tiempo que el resto de los discípulos, al final no resultó ser más valiente que los discípulos. Más valiente fue Pedro, que sacó la espada y se atrevió con el criado del sumo sacerdote. Ahora, huyó desnudo. Y claro, ya esto pues se presenta a ciertas especulaciones. Entonces simplemente aquí tenemos que decir que posiblemente la desnudez era literal, ¿vale? Posiblemente se dejó allí el camisón o se dejó allí la sábana y huyó como su madre lo trajo al mundo. Puede ser, pero también puede ser que llevara una especie de calzoncillo que se llevaban también en aquella época. Puede ser. ¿Por qué? Bueno, pues si vamos a Juan capítulo 21 y versículo 7, allí encontramos a Pedro que estaba desnudo, trabajando desnudo. Y lo que se evidencia es que estaba trabajando con ropa interior, se había quitado el vestido para estar más cómodo y estaba trabajando pues con la ropa interior. Y se le llama desnudo. Bueno, allí se dice sin ropa, pero tú vas al original y dice que estaba desnudo trabajando. Por eso cuando se entera que viene el Señor, se viste, ¿vale? Entonces, las dos posibilidades están abiertas. Entonces, depende un poquito de cómo vaya a ir la mente o a qué conclusiones quieras llegar, pues a lo mejor insistes más en una cosa o insistes en otra. Seguimos.
Ahora llegamos a una parte interesante. ¿Quién era el joven? ¿Vale? ¿Quién era el joven? Y aquí las respuestas que se han dado a lo largo de la historia pueden ser sorprendentes, ¿vale? Pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, hay quienes piensan que era Juan el evangelista, ¿vale? El apóstol, el discípulo amado. ¿Cómo se va a quedar Juan, el discípulo amado, indiferente y huir con los demás, aunque después con Pedro volvió, pero Juan tuvo que quedarse allí escondido y era Juan, ¿vale? Eso otros dicen que era Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Otros dicen que era Juan Marcos, el propio evangelista, el que escribe el relato. Otros dicen que era un vigilante del huerto. Otros dicen que era un habitante de una casa próxima. Otros dicen que era un peregrino que dormía en las inmediaciones. Y algunos dicen que tampoco tiene mucha importancia quién era, porque el relato es simbólico. Y realmente no había allí nadie, sino que es una creación literaria, es un símbolo de algo, ¿vale?, que hay que descubrir. Y estos son, digamos, las explicaciones más conservadoras, dentro de, si cabe la palabra, ¿verdad?, más contenidas, vamos a decirlo así. Después hay otro que dice, no, se trataba de un joven discípulo, un discípulo joven, con el que el Señor había concertado una cita, una entrevista. Y claro, ya a partir de ahí, la imaginación vuela, sobre todo porque está envuelto en este ambiente de una semidesnudez que tiene este joven. Fíjense lo que estoy diciendo, y Jesús tuvo una cita con él, el Señor Jesucristo lo citó. Entonces, los hay, desde los que dicen esto es porque el Señor quería enseñarle un rito bautismal, donde la persona se despoja de su ropa para revestirse de nuevo, y entonces el Señor quiere introducirlo en los misterios de lo que es el bautismo. Y otros ven aquí incluso una relación homosexual, pero bañada o disimulada con lo que hubiese sido una iniciación de tipo religioso, no en plan burdo, ¿vale? No en plan burdo. Y ahora volvemos a una de las cosas que dijimos al comienzo, cuando decíamos ¿por qué tocar este relato? Bueno, pues para poder desarrollar y para poder seguir caminando en este sentido, bueno, pues se suele hablar de lo que se llama el Evangelio secreto de Marcos. Hay dos, uno el normal y otro el secreto. Y en el secreto aparece este joven, y ahí se cuenta la historia de este joven. Entonces tú coges una cosa, la coges con otra, y ya puedes llegar a la conclusión que tu mente te quiera permitir. Y claro, uno se escandaliza, uno dice, ¿cómo pueden haber gente tan retorcida que esté hablando de relaciones ilícitas y que implique al Señor Jesucristo y después en un culto como este? ¿Está pasando, Natanael? Bueno, yo sé que esto suena un poquito escandaloso, pero vamos a hacer un paréntesis, un breve paréntesis. Hermano, hay personas que se dicen cristianos, que se llaman hermanos, que tienen cierto carisma, que incluso llegan a tener cierta posición de relevancia en las iglesias o dentro del campo evangélico, que alcanzan cierto reconocimiento espiritual, que están dentro de las iglesias y sin embargo lo que esconden detrás de esa máscara de espiritualidad no es sino un corazón o una mente pervertida. Y esconden desviaciones, y esconden perversiones, y son verdaderos depredadores sexuales.
O sea, eso tristemente es una realidad. Personas que han encontrado entre las iglesias el caldo de cultivo adecuado, porque ¿quiénes son muchas de las personas que están entre nosotros? Si no son personas dolidas, son personas débiles, son personas necesitadas emocionalmente, fácilmente manipulables. Pues aprovechan ese caldo de cultivo para introducirse y para satisfacer sus propios deseos y sus propios egos. Y se aprovechan de las hermanas, y se aprovechan de los jovencitos, se aprovechan de las jovencitas, por eso hay que tener tanto cuidado. Se aprovecha de los niños, y cuando menos te lo esperas te encuentras un titular en la televisión que te pone las manos en la cabeza. Y claro, nosotros pensamos en la Iglesia Católica y en todo lo que los curas y lo que han hecho las monjas y los orfanatos, pero es que en el campo evangélico, desgraciadamente, eso también está ocurriendo. Hombres de mente verdaderamente perversa, retorcida, que se aprovechan de la buena disposición de los hermanos y que se visten como ovejas y son lobos depredadores. Entonces, cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y seguimos hacia adelante. ¿Quién era este joven? Bueno, podría ser Juan el Evangelista, el discípulo amado. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta de que Juan estaba en el aposento alto y participó de lo que era la comida de la Pascua y que él estaba vestido adecuadamente para aquella ocasión, pues no tiene mucho sentido identificarlo con un joven que está vestido de una manera tan ligera o de una manera precipitada, ¿verdad? Si pensamos en Santiago, bueno, pues Santiago, aparte de decir que estaba en Jerusalén, no hay ningún elemento que te permita relacionarlo con Jesús, ni tampoco con esta circunstancia. Que era un peregrino, que era el vigilante. Bueno, ya hemos dicho lo de las sábanas, que no parece probable que una persona que es un trabajador o que está de paso, pues tuviese una sábana de lino para dormir por la noche, ¿vale? Entonces, hay una posibilidad que es la que generalmente es más aceptada por la mayoría o por muchos de los expositores bíblicos, y es la que dice que esto es un dato autobiográfico y que esta persona que se describe aquí era el propio evangelista, era el propio Marcos. No está 100%, o sea, es una explicación, ¿vale? Podría ser, o podemos decir que fue anónimo y que nunca lo sabremos. Y hay otros que dicen que, bueno, pues que se puede identificar fácilmente con Marcos el Evangelista. Esto explicaría, por ejemplo, que él no diera su nombre, ¿vale? Que por una cuestión de humildad, y que solamente él pone el relato, porque es algo que le afecta a él, que le afecta a su persona, y él tiene conocimiento de primera mano. A ver, el apóstol Juan, en el capítulo 18, en el capítulo 19, en el capítulo 20 y en el capítulo 21, el apóstol Juan habla de sí mismo en el Evangelio sin nombrarse, de manera anónima. Y había uno a quien amaba Jesús, y entonces el discípulo amado dijo, y todos sabemos por la historia que son referencias a su propia persona. Entonces, que esto fuese también un relato autobiográfico, tampoco hay que tenerlo como una locura. ¿Cuál podría ser el desarrollo de los hechos? Bueno, pues posiblemente Marcos vivía en la casa donde se celebró la Pascua. Posiblemente esa casa después, con el paso del tiempo, se convirtió en una sede de la iglesia en Jerusalén, donde se reunía la iglesia en Jerusalén. Fue despertado cuando llegaron allí buscando al Señor por la guardia, por los soldados, y visto lo que había, o enterado de lo que había, viendo cuál era la perspectiva, pues salió corriendo, quizás con la intención, si podía, de avisar a Jesús o de ver cuál era la suerte, qué es lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Y al final lo conocemos. Al final lo descubren, lo arrestan, pero él huye.
él huye finalmente igual que el resto de los discípulos, dejando allí su ropa, lo cual habla también de ese pánico o esa tensión que se vivió en ese momento. Bueno, y ahora llegamos a lo que sería la parte final de este relato. ¿Y esto qué nos enseña? Bueno, como dijimos antes, hay quienes ven aquí un relato simbólico. Así que la historicidad les importa poco. Lo que importa es el simbolismo, aquello que se está enseñando aquí. Y para aquellos que ven aquí un relato simbólico, ellos hacen una similitud, ¿vale? Vamos a leer primero en el versículo 51. Cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y ahora vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y versículo 5. ¿Lo tienen? Dice que las mujeres cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Dos jóvenes, uno en el huerto, que huye desnudo, otro que está en la tumba y que está sentado y vestido. Entonces, en base a esas dos ideas, se asocia y se crea, en muchos casos, pues, una aplicación simbólica. Por ejemplo, ese joven y esta escena paralela a lo que es el arresto es como una especie de anticipo o un cuadro de lo que va a suceder con el Señor Jesucristo, ¿vale? Es un cuadro de su muerte y de su resurrección. Uno dice, ¿y eso? Sí, porque, bueno, pues el despojarse de la ropa representa el momento de la muerte, ¿vale? Pablo hablaba de que queremos ser hallados vestidos y no desnudos. O sea, dejar el cuerpo es como estar desnudo. Bueno, pues el despojarse de la ropa es como la muerte, pero el Señor Jesucristo, aunque muerto o crucificado, seguía viviendo, estaba vivo, por eso el joven huye, aunque está desnudo, y después ese joven mismo aparece otra vez en la tumba vestido, lo cual habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Así, aquí tenemos un anticipo paralelo, una escena paralela, donde se nos está exponiendo lo que va a suceder en la persona de este joven. Y hay otros que van un poquito más lejos, y dice que este joven representa a un candidato a bautismo, a la persona que se quiere bautizar. Y que de alguna manera aquí, en la experiencia de este joven, está representado la experiencia del catecúmeno, de la persona que se quiere bautizar. Porque cuando te bautizas, tú te despojas de tus vestiduras, que representan la vieja vida, que representan el viejo hombre, para quedarte desnudo y para ser revestido con las ropas de Cristo. Entonces, lo mismo que el joven estaba desnudo en el huerto, después estaba vestido cuando el Señor Jesucristo resucita. Así que es una escena de nuestra identificación con Cristo en el acto del bautismo. Interesante. Hombre, por lo menos está curioso, ¿vale? Por lo menos está curioso. Y creo que fácilmente nos damos cuenta de que no se le escapa una cierta dosis de imaginación, ¿vale? Que está curioso, está bien montado, ¿vale? Bien montado. Pero tiene muchas dificultades intentar ver el texto así, hacer este tipo de alegorías, ¿verdad? En primer lugar, porque el joven es un cobarde. ¿Y lo estás comparando con Jesús? ¿O lo estás comparando con una persona que quiere bautizarse confesando a Jesús? El joven hizo un acto de cobardía.
Y el desnudo, tal como se presenta aquí, es un acto vergonzoso. Así que difícilmente puede estar representando ni a Jesús ni tampoco a un candidato a bautismo, a una persona que quiere bautizarse e identificarse con Jesús. Además de que el tema del bautismo todavía no ha aparecido, ¿vale? Aparecerá más tarde el bautismo cristiano. Por lo tanto, está descontextualizado. No parece que sea una buena explicación o una buena aplicación de esta escena. Además, sabemos por Mateo capítulo 28 que el joven que estaba en la tumba no era una persona, era un ángel. ¿Vale? Y eso sí lo vamos a leer. Mateo capítulo 28, porque si nos ha quedado así el regustillo de, uy, que eso está interesante, está curioso. Bueno, pues vamos a ir a Mateo capítulo 28, versos 5 y 6. ...28, 5 y 6. Vale. Ese joven vestido, en Marco, habló con las mujeres y le dijo: Jesús ha resucitado. Y aquí se dice: el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que Mateo dice que aquel personaje que atiende a las mujeres era un ángel, y habla con ellas, es un ángel. Ahora, bueno, pues ahora nos decimos, ¿y qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Si todo esto que es más entretenido, más curioso, más bonito, pues me lo desmontas y me dices, esto no es la enseñanza, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, yo creo que hay dos enseñanzas muy hermosas que se desprenden de esta escena. Y la primera tiene que ver con la soledad de nuestro Señor frente a la cruz. Y esta escena está insistiendo en que todos le abandonaron. Le abandonaron los discípulos. Pero este joven, que llegó incluso un poquito más lejos, también le abandonó. De tal manera que la realidad de la cruz era un acto que tenía que enfrentar el Señor solo, abandonado por todos. No había nadie que pudiese estar a su lado compartiendo esos sufrimientos. Él solo debía de enfrentar la cruz. Y en este contexto hay un hermano que escribe estas palabras realmente interesantes. Mira, todos le dejan y huyen. Los 11, incluyendo aún a Pedro. También el joven huye. Y ahora, fíjese esto, dice, solo enfrenta a sus enemigos, solo sufre, solo va a poner su vida, a fin de que todos los que le reciban como su Salvador y Señor jamás estén solos. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya, termina escribiendo. Qué magnífico Salvador. Solo enfrenta la cruz, solo enfrenta la muerte. ¿Y cuál es el propósito? Que tú no estés solo. Que todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo como su Salvador, que le reciban como Señor en sus vidas, sepan que nunca estarán solos. Porque Él sufrió la soledad del juicio, la soledad del castigo, la soledad del pecado, para que nosotros nunca estemos solos. Nuestro Salvador está a nuestro lado. En segundo lugar, este texto también nos habla de la incapacidad humana para seguir a Jesús. Vuelve a insistir en algo parecido a lo que le sucedió a Pedro y le sucedió a los discípulos, pero todavía de una manera más enfática, porque este joven le seguía cuando todos habían huido. Pero este texto nos enseña nuestra incapacidad para seguir a Jesús por nuestros propios medios. Es verdad que nosotros, si miramos a este joven, podríamos encontrar elementos para elogiarlo, ¿vale? Porque este joven decide
estamos aplicando, ¿verdad? Decide dedicar lo mejor de su vida, sus 21 años, sus 25 años, a seguir a Jesús. Y hay decisión más noble que esa. Este joven decide dejar la seguridad de la casa, dejar las comodidades para seguir a Jesús. ¿Hay algo más noble que eso? No le importa pasar frío por Jesús. Una sábana, no importa, eso me basta para ver a Jesús y estar detrás del Señor Jesucristo. Y al final, actúa como los demás, le pasa como a los demás. Y así somos nosotros. Y así somos nosotros. Cuando nos empeñamos en seguir al Señor Jesucristo confiados en nuestra fuerza. Es que soy joven, es que soy fuerte, es que tengo las ideas claras, yo sé cuál quiero que sea mi destino quiero que esté unido a Cristo para siempre, quiero servirle, yo he estudiado, tengo un montón de conocimiento, la vida está por delante, voy a seguir al Señor. Pues yo ya tengo cierta edad, tengo bastante experiencia, yo puedo seguir al Señor, yo quiero seguir al Señor. Y nos empeñamos en hacerlo por nuestra fuerza, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Porque todo eso, más tarde o más temprano, nos va a llevar al fracaso en nuestras vidas, nos va a llevar a separarnos del Señor. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, cuando estaba hablando de la vid, ¿vale? Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y la vida cristiana se puede vivir, pero se puede vivir, hermanos, hermanas, en la medida que nosotros dependemos de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. En la misma medida que nosotros nos entregamos y dejamos que el Señor esté obrando y haciendo a través de nosotros, podremos llegar hasta el final de la jornada, podemos caminar en sus caminos y hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, si no queremos ser como este joven, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a negarnos cada día a nosotros mismos, para identificarnos con Cristo y dejar que sea su poder, y dejar que sea su fuerza, y dejar que sea Él el que gobierne en nuestras vidas. Pues creo que esta escena, que puede ser desconcertante cuando la leemos por primera vez, pues tiene enseñanzas o puede tener enseñanzas, aplicaciones muy hermosas. El Señor enfrentó la muerte solo, por ti y por mí, para que nosotros no estemos solos. Tenemos un futuro de esperanza, su presencia en nuestro corazón. El seguimiento de Jesús solamente se puede hacer apoyados en la gracia, en el poder que Dios da. Y Él está a nuestro lado para llevarnos adelante hasta llegar a la casa celestial. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén.